Mis hermanos combatientes de rodillas, bendiciones para todos. Hoy continuamos con nuestro estudio de tipos de intercesores, como decía desde el comienzo. Esta es una clasificación muy general, hay muchísimos enfoques, hay mucha gente estudiosa de esto, pero nosotros estamos viendo las generalidades y en lo que vamos avanzando el Señor también nos va descubriendo tipos de oración, nuestra identidad como hijos de Dios, además nuestra identidad como intercesores, qué es este ministerio, cuál es nuestra tarea, en qué consiste. Y poquito a poco vamos aprendiendo más y más de la mano del Señor, dirigidos por el Santo Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que hoy bendecimos este tiempo y damos la gloria y la honra al Señor por lo que está haciendo en todos nosotros. Y yo te pido, Padre, que estas enseñanzas que estás dejándonos lleguen a todos los combatientes de rodillas, Señor. Pido a tu Santo Espíritu que redarguya, pido a tu Santo Espíritu que toque los corazones, porque si estamos en este ministerio hemos de estar estrechamente sujetos a tu dirección y a lo que tú nos traes, Señor. Por lo cual te ruego que toques mentes, corazones, redarguyas, inquietes, para que todos recibamos de ti este alimento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar de los intercesores adoradores y nos vamos a dar cuenta lo estrecha la relación entre el intercesor adorador y el ministro de adoración. Estos intercesores adoradores son aquellos que utilizan la alabanza y la adoración como una herramienta poderosa de intercesión, más que una herramienta, un arma poderosísima. ¿Por qué? Porque también se hace guerra. A través de su adoración invocan la presencia de Dios, promueven una atmósfera sobrenatural, llevan y dirigen la adoración a los cielos y desatan con su adoración el mover de Dios. ¿En dónde? En aquella situación por la que se está intercediendo. Estos intercesores entienden que la adoración abre los cielos, eso está claro, y permite que la gloria de Dios descienda sobre la tierra trayendo respuestas, liberación y avivamiento. Y tenemos ejemplos bíblicos. El primero, Josafat y la batalla con los moabitas y amonitas. Está en el libro Segunda de Crónicas en el capítulo 20. Y como les decía desde el principio, el Señor nos está dando más y más detalles. Entonces, si bien vamos a ver la intercesión adoradora y los intercesores adoradores, también vamos a ver otros aspectos. Por ejemplo, la actitud de Josafat, él como jefe, él como líder, sus decisiones, cómo las tomó, de qué manera guió al pueblo, él plantado en la brecha. No solo era un rey, también fue un intercesor en ese momento. Es decir, ejerció su señorío, sabía que tenía una posición de autoridad y tenía una responsabilidad no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Así que veamos cómo asumió la tarea Josafat. Leo el versículo 1 al 4. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces se presenta la amenaza. Le avisan a Josafat. ¿Cuál es la actitud de este varón? Pues obviamente, como toda persona, tuvo temor.
pero él humilló su rostro para consultar a Jehová. Es lo primero. Sí, tuvo temor, pero tenía que lidiar con eso en la presencia de Dios. Y fuera de eso, hombre sujeto al Señor, no tomó decisiones en la carne, ni por su corazón, ni porque era el rey, mandó ejércitos, no. Él consultó la voluntad de Dios. Y una vez hubo consultado la voluntad de Dios, dio la orden de que se pregonara ayuno a todo Judá. Esto es una secuencia. Consultó al Señor y luego determinó qué hacer de acuerdo a la dirección de Dios. Continuamos. Versículo 8. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, y este es Josafat, recordándole a Dios algo que vimos desde el comienzo. Hermanos, yo me sorprendo y me maravillo y me quedo sin palabras cuando veo cómo el Señor nos está guiando y cómo Él sentó las bases de todo lo que estamos aprendiendo por medio de su Santo Espíritu, conforme a su palabra y a su voluntad. Y es, mis hermanos, si ustedes recuerdan y llevan la secuencia, comenzamos estudiando el libro segundo de Crónicas en el capítulo 7. Bueno, también vimos algo del 6, pero vimos qué es ser casa de sacrificio, y esta es la base de nuestra identidad como hijos de Dios y como siervos del Dios Altísimo. Somos casa de sacrificio y allí aprendimos muchísimas cosas. Los que no lo escucharon, por favor repasen, porque ahí está la base de todo lo que el Señor nos está enseñando. Miren, aquí Josafat se levanta y le recuerda a Dios el pacto. ¿Cuál pacto? El que hizo Dios con Salomón en el momento de la dedicación del templo. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y le recuerda esto. Lo dice en el versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Segunda de Crónicas 7, 13, 14, 15, 16, 17. Pero recuerden también que el Señor nos llevó al Salmo 107 para enseñarnos cómo teníamos que orar por los redimidos de Jehová y por la gente que no conoce al Señor. Y cuál debía ser nuestra actitud frente a los juicios y a las situaciones y circunstancias que tienen que presentarse, porque es bíblico que tiene que suceder. Bueno, eso también estaba en el Salmo 107, si ustedes lo revisan. Luego continúa Josafat. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto. Bien, entonces este varón se levanta y le recuerda a Dios el pacto hecho con Salomón y a través de Salomón hecho con todo el pueblo. Si el pueblo se humilla y busca su rostro y se arrepiente de todos sus pecados, entonces Él oirá desde los cielos y sanará la tierra. Pero en el Salmo 107 también dice, si claman a mí, Jehová enviará una palabra de salvación o una palabra de sanidad y los restaurará. Entonces miren por dónde nos está llevando el Señor para comprender todas estas cosas. Saltamos al versículo 20 y dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y eso también lo encontramos en el libro Segunda de Crónicas 5:13, luego lo vimos en Segunda de Crónicas 7:6, lo vemos ahora en este versículo, pero además lo vimos muchas veces en el Salmo 107.
porque para siempre es su misericordia. En 2 de Crónicas 7:6 dice: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie, porque para siempre es su misericordia. Aquí dice: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 21. ¿Y qué pasó? Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¡Qué cosa maravillosa! Bendito sea el nombre del Señor. Sucede que cuando el rey Josafat proclamó ese ayuno, él recibió una respuesta de parte de Jaasiel, hijo de Zacarías. Y esa palabra, después de haber ayunado, era una palabra de victoria. Así que Josafat se levanta, una vez recibe la palabra, guía al pueblo, les dice: adoren, solo adoren, solo adoren, solo adoren, Dios hará, solo adoren. Entonces, amados, miren qué importante, qué maravilloso el poder de la adoración en tiempos de aflicción. A veces no queremos ni hablar ni orar, pero hemos de obligarnos a adorar, porque en lo que adoramos hacemos que Dios se mueva en la adoración, en favor nuestro, en favor de la situación por la que estamos clamando. Así que cuando el rey Josafat fue informado de que un ejército enorme venía contra Judá, convocó al pueblo a orar, buscó dirección del Señor y luego ordenó que todo el mundo hiciera ayuno. Cuando todos ayunaron, miren, esto también es intercesión, todos ayunaron por una respuesta y por una directriz. Así que Dios les da la respuesta y Josafat hace lo que tiene que hacer: organizar al pueblo, y determinó que se hiciera alabanza. Alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Él entendió el pacto de Dios con Salomón allí en 2 de Crónicas 7, en el momento de la consagración del templo. Él entendió la palabra dada por el Señor a través del Salmo 107, porque para siempre es su misericordia. Lo que hay que hacer es alabar y adorar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Entonces, miren esta secuencia. Esto es lo que hace un intercesor. Y todo, absolutamente todo, sujetos a la dirección de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios disponga y dirija. Entonces, nuevamente, mis hermanos, cuando un intercesor va a orar, necesita dirección para saber cómo debe orar. Como intercesor, como persona, él se humilló. Él buscó instrucción del Señor y luego, como ministro, ¿qué ministro? Rey e intercesor, se levantó, convocó ayuno y dirigió al pueblo. Una vez Dios dio respuesta, siguió dirigiendo al pueblo y les dijo: alaben y adoren. Aquí no hay nada más que hacer. Alaben y adoren, que el Señor se mueve en la adoración. Miren qué impresionante todo esto, porque este hombre estaba muy sujeto a la dirección de Dios. Ya en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo hermosísimo también: Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16 del 25 al 26, pero yo voy a leer desde el 23. Hechos 16 versículo 23 dice así: después de haberles azotado,
esto fue en Filipos, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, estaban súper encarcelados, además atados. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban himnos. Los habían golpeado. Los habían azotado mucho. Tenían que tener sus carnes muy dañadas, muy adoloridas, ensangrentadas. No se dedicaron a llorar y a sufrir, oraron y adoraron. Porque en la adoración también hay consuelo. En la adoración el Señor nos reconforta, nos anima. En la adoración Él nos abraza. En la adoración Él se mueve para proveer lo que sea que nosotros necesitemos. Pero además la adoración de Pablo y Silas desató la liberación. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y cosa maravillosa, los presos no se salieron. El carcelero se asustó, se angustió, pero nadie salió. Y él recibió al Señor, él y su familia recibieron al Señor, se convirtieron y ocurrieron cosas hermosísimas allí. Así que, amados hermanos, los intercesores adoradores de hoy son aquellos que entienden el poder de la alabanza en medio de la intercesión. Saben que a través de su adoración crean una atmósfera en la que Dios puede obrar poderosamente. Estos intercesores alaban no solo cuando todo va bien, sino también en medio de la dificultad. De hecho, el intercesor de alabanza se especializa en adorar en medio de la adversidad, sabiendo que la alabanza rompe cadenas y abre los cielos. Oh Señor Dios Todopoderoso, gracias, muchas gracias, Señor. Hoy oramos para que tú levantes intercesores adoradores, que como Josafat, como Pablo y como Silas sepan que en la adoración hay poder para derribar enemigos y ver tu gloria manifestada. Señor, que la adoración de tus intercesores suba hasta ti como un incienso agradable, abriendo los cielos y trayendo liberación y salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.